Ahí empezó. Bueno, decíamos entonces que el lenguaje que estamos usando de programación es el lenguaje C, una forma de aplicar todo lo que estamos viendo en pseudocódigo y todo lo que estamos trabajando en el papel o en la máquina. Fíjense, dentro de la plataforma, dentro de comunidades, tenemos una sección exclusivamente para esto, para dedicarle a todo esto, que es esta sección del lenguaje C, donde tenemos los apuntes. Vamos a fundamentalmente trabajar sobre este apunte, que es el apunte de Franco Di Pietro. El lenguaje de programación está muy bien detallado y están todas las sintaxis que nosotros necesitamos trabajar para poder codificar en C y para poder trabajar en C. Mucha la terminología. Si algo no está acá, bueno, nos preguntan y vamos viendo. Pero todo lo que estamos trabajando está en ese lugar, en este apunte. Vamos a usar, tenemos dos compiladores, un compilador que es el CodeBlock, es un lenguaje, es un gestor de compilación donde podemos editar o podemos escribir, y tenemos un online que también está para trabajar acá en la página. A ver si entra. Fíjense que acá yo voy a escribir el código, que acá voy a tener los resultados. Bien, de las dos maneras puedo seguir trabajando. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cuestiones. No lo vamos a usar, yo voy a usar el CodeBlock para que, bueno, lo trabajo de esa manera. Insisto, acá tienen videos de cómo se descarga, de cómo se instala, de cómo se trabaja. Yo voy a trabajar muy rápidamente sobre esto, pero vamos a ir viendo después los detalles y cualquier duda, es más, cuando a mí me genera una duda voy al apunte y está completamente resuelto. Cuando nosotros arrancamos con el CodeBlock, cuando lo instalamos y cuando lo tenemos trabajado, nos aparece una pantalla de esta manera. Cada vez que empezamos, esta es la pantalla de edición. Bien, esta es la pantalla de edición, después vamos a ver cómo la activamos. Acá debería estar el proyecto, no sé qué apareció ahí. Y acá vamos a tener un montón de mensajes de después que trabajemos en la compilación. Después que escribamos el código en este lugar y lo compilemos, vamos a ver qué es compilar, que es procesar y corregir todo el código para que se entienda el lenguaje de máquina y la máquina lo pueda ejecutar. Acá vamos a tener un reporte de lo que pasó con ese código y cuando pasó el proceso de compilación. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos acá es abrir un documento, abrir una pantalla, una página donde podamos trabajar. Dentro de File, ¿está bien? Nuevo, digamos, en inglés está nada más, y nuevo archivo. Me aparece este asistente, y en este asistente yo voy a poder trabajar con varios compiladores que trae acá. Nosotros vamos a dedicar exclusivamente a este compilador que es el C o C++. Nosotros trabajamos siempre en C. Seleccionamos, damos el OK. Acá nos pregunta cuál de los dos queremos usar. Si queremos usar C o C++, usamos el C. Siguiente. Acá le ponemos el nombre del archivo que queramos. ¿Está bien? Y acá elegimos la carpeta donde queremos guardarlo, en una carpeta cualquiera de la máquina que queramos guardar nosotros ese archivo. ¿Está bien? Una vez que terminó, le damos OK, y ahí aparece la pantalla en blanco. ¿Sí? Fíjense que yo acá puedo empezar a escribir lo que yo quiera, y tienen el código en sí, una línea amarilla y una numeración por cada una de las líneas. Esta es la referencia que nos va a servir para poder trabajar más rápido. Esta línea amarilla me va a decir si está compilado o no, y si está bien compilado o no. Ya vamos a ver algunas cuestiones de esto. Insisto, yo no me voy a dedicar no voy a empezar de cero con esto, pero sí, lo que yo voy a hacer es trabajar sobre el código que trabajaron ustedes la clase pasada, que trabajamos la clase pasada. Bueno, acá. La clase pasada, ¿se acuerdan que hicimos el curso de repaso, que hicimos el ejercicio número 15, que ingresamos, definíamos las variables, definíamos un contador en cero, un repetir para de 1 hasta 85. Yo elegí este porque fue el primero que encontré, no por cualquier cosa. Entrábamos a un repetir para, que era cargar las 85 notas. Cargábamos cada una de las notas y por cada una de las notas analizábamos si era mayor a 7. Si era mayor la contábamos, ¿está bien? Perdí el mouse. Si era mayor la contábamos, las contábamos acá. Si no, no hacía nada.
terminaba de hacer el proceso las 85 veces y calculaba qué porcentaje representaba eso, qué porcentaje representaba esto que yo conté, y mostraba en pantalla. Vamos a ver este código directamente, cualquiera de estos códigos que están acá. Fíjense que tenemos todos los mismos, fueron las tareas de ustedes. Vamos a ver todo este mismo código, pero en lenguaje C. Y vamos a ver cómo se escribe cada una de las cosas. Insisto, yo no me voy a detener exclusivamente a escribirlo porque ya lo tengo escrito. Entonces, vamos al que tengo. Y esto que descubrí hoy, cuando le hago doble clic en el título, me agranda. Yo que no veo, me vino perfecto. Primero que nada, fíjense que yo tengo un montón de líneas y tengo un montón de código. Vamos a ver qué es cada uno de esos códigos. Lo primero que nada, estas dos barritas invertidas significa que en esa línea, todo lo que está a la derecha de esas dos líneas es un comentario. Es algo que no afecta al programa, es algo que a mí me va a servir para guiarme. ¿Está bien? Es algo que a mí me va a decir, esto, por ejemplo, ahí yo le puse el nombre del ejercicio para tener una referencia. ¿Bien? Eso es lo primero que sabemos, ahí ya estamos codificando. Lo segundo que vemos es esta instrucción, que es asterisco include, y agregamos lo que se llama librería. Librería o biblioteca, depende dónde lo lean o qué documentación estemos trabajando, le pueden decir de dos maneras. Es un conjunto de instrucciones o de programas que me van a servir a mí para interactuar del compilador con la máquina y con el usuario. Es una biblioteca, es una librería que nos permite a nosotros poder trabajar, por ejemplo, con unas funciones que tenemos ahí que dice printf o scanf, que vamos a ver qué son cada una. En este caso usamos esta sola, a veces que vamos a necesitar algunas más. Por ejemplo, si quiero trabajar con caracteres, voy a necesitar otras librerías. Si quiero trabajar con funciones matemáticas, voy a necesitar otras librerías. Hay librerías, y bueno, como C es un lenguaje muy avanzado, vamos a poder trabajar muchísimo, y hay muchísimas librerías para esto. Hasta nosotros mismos podemos generar nuestra propia librería. Lo siguiente es esta instrucción, inMain. InMain es lo que nosotros le pusimos, es el algoritmo, nombre del algoritmo. ¿Está bien? Vendría a ser lo que nosotros lo tenemos acá. ¿Está bien? Es como el inicio del algoritmo. Ahí yo desde ahí en más empiezo a programar el algoritmo. ¿Se entiende? O sea, es indispensable que exista el inMain. Y entre paréntesis vacíos. Y el algoritmo en sí empieza después de la llave. Esa llave es lo que me va a encerrar el algoritmo en sí y el fin del algoritmo que nosotros siempre le ponemos al final para terminar. O sea, todo lo que esté encerrado entre las llaves, fíjense que las dos llaves están resaltadas, ahí va a estar todo mi algoritmo trabajado. ¿Bien? ¿Qué seguía? Definíamos las variables. Nosotros siempre definimos las variables al principio, agrupadas al principio. El lenguaje C lo permite ponerla donde querramos. En nuestro caso no lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir. Lo vamos a agrupar todo ahí arriba. Entonces, ¿qué hice yo? Definí las variables. Vamos a aprovechar que podemos escribir, le escribimos barra barra variables. ¿Está bien? Me puso un comentario que ya empezaron las variables. Para definir las variables enteras, uso el int, de entero, ¿no? Y para definir las variables reales, uso el float. Si fuera carácter, que lo vamos a ver en otro ejercicio, sería char. Son los nombres de, digamos, las traducciones de las variables. Después del tipo de variable, le pongo el nombre de la variable que estoy trabajando. Y cuando tengo más de una variable, como es el caso de los enteros, por ejemplo, tengo 3 variables ahí en este caso, las separo por coma. Cuando quiero pasar al final del otro renglón, cuando quiero ir al renglón siguiente, el fin de la instrucción, en este caso de la línea 7, es el punto y coma. El lenguaje C separa cada una de las instrucciones por punto y coma. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende?
no tengo mucha diferencia. Entonces, reales float, enteros int, caracteres char. Los nombres son los nombres que trabajamos, ya lo vimos en otras prácticas o lo estamos usando en los distintos lugares. Insisto, esto es importante, el lenguaje C diferencia mayúsculas y minúsculas. Si yo las variables las definí en minúscula, siempre uso minúscula. Si la definí en mayúscula o una letra mayúscula, siempre respeto ese mismo formato. ¿Está bien? ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? Acá están las declaraciones, ¿ve? Entero. Bueno, justamente no copié exactamente este, pero más o menos lo fui llevando de esta manera. Inicio. Y lo primero que hacemos es poner un contador en 0. Asignar 0 al contador. Inicio es un comentario, porque no es una palabra reservada. Y la asignación es con un solo igual. La asignación es con un solo igual. La variable contador le asigno el valor 0. Y al finalizar, punto y coma. ¿Bien? Al finalizar, punto y coma. Repetir para. El repetir para, con una asignación, un extremo, y acuérdense que acá le falta el incremento, que como no le poníamos nada, el incremento es de A1. Acá en lenguaje C, el para es un for, ¿está bien? Es un for, entre paréntesis, le asigno el primer valor, fíjense con el igual, le digo cuál es el límite superior, ya no me alcanza, acá yo le puse 5 porque estaba probando, era 85, ¿está bien? Le digo cuál es mi tope superior, esto cómo se lee. Para i, desde 1 hasta i sea menor o igual que 85, ¿está bien? Con un incremento de A1. Esta es una forma de escribir el incremento. I más, o sea que le está sumando a i un valor. Ya lo tengo escrito por otro lado. ¿Quisiera incrementar Sí. más de uno? Puedo usar, no sé si tiene la forma reducida, pero sería algo así. Este i sería i igual a i más 1. Si yo quiero incrementar más de a 1, cambio este valor. Por ejemplo, un 2. ¿Está bien? O lo puedo hacer al revés. Lo puedo hacer al revés. ¿Dónde está el menos? Menos 1. Voy para abajo. Siempre y cuando se pueda permitir, ¿no? Esta es la forma reducida de incrementar de a 1. Esta manera o esta manera, dejarlo bien, son iguales, son equivalentes, hacen lo mismo. Cualquiera de las dos formas pueden estar incorporadas ahí. ¿Sí? Acá se lo voy a sacar. Se lo voy a comentar. Se lo voy a comentar para que quede también ahí. Y acá vienen las cositas interesantes. Bueno, todo es interesante, pero acá vienen algunos detalles que son importantes. Escribir. Escribir entre paréntesis, comillas y un cartel. ¿No? El escribir es el printf. Perdón. Fíjense que nosotros teníamos el para, el repetir para, y acá tenemos un fin para. O sea, todo lo que está en azul en este momento es lo que está dentro del para, y es lo que tenemos que ir trabajando. ¿Está bien? Para identificarlo en C, que todo este paquete de sentencias pertenecen al para, están dentro, que nosotros para identificarlo más visualmente lo identamos. Fíjense que acá, en C, usamos las llaves. La llave lo que está haciendo es meterme todo el paquetito de instrucciones que están dentro de esas llaves en una estructura. En este caso, una estructura para. La llave más afuera, más arriba, me está indicando que es toda la estructura, esas llaves de afuera que es todo el algoritmo en sí. O sea, diferencian bloques de estructuras, bloques de sentencias. ¿Bien? El printf. El printf es el escribir. Acá no hay mucha ciencia.
printf, escribir, paréntesis, comillas, y todo lo que está en comillas es un cartel. Todo lo que está acá adentro es un cartel. ¿Bien? Ahora, ¿qué es esta barra n que está acá? Esta barra n son dos acciones reservadas del lenguaje C que me dice ir al renglón siguiente. O sea, lo que hace es mostrar el cartel y va al renglón siguiente. Nada más que eso. O sea, lo que hace es se llama un viejo vocabulario fin de carro. Termina, escribe ahí y manda el cursor al renglón siguiente. Y fíjense que acá tiene el punto y coma. ¿Por qué el para no tiene punto y coma? El for no tiene punto y coma. Porque tengo un bloque de sentencias que están adentro del para. La finalización del for es la llave. ¿Está bien? Muy bien. Dentro del para teníamos el escribir y ahora tenemos el leer. Nosotros podríamos leer una variable. Acá, el leer es scanf. ¿Está bien? Scanf. Paréntesis, y acá es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos con el pseudocódigo del lenguaje C. El scanf tiene dos partes. Una parte que es la parte para mostrar, para reservar espacios en la pantalla y poder trabajar, que es lo que está entre comillas, ¿está bien? Y otra parte, que es lo que está después de la coma, que es la variable en sí que nosotros queremos cargar. Entonces, ¿cómo funciona el scanf? Primero, reserva un espacio en la pantalla para poder cargar y para que nosotros podamos ver esa variable, que podamos escribirla, podamos trabajarla. Y después le dice que lo que yo cargue en la pantalla, lo que yo cargue en la pantalla, lo que yo muestre acá en la pantalla, lo guarde en esta variable. ¿Sí? Fíjense que tiene una i. ¿Por qué es una i? Porque la variable que estoy por mostrar es una variable entera. Esa variable que está esperando para ser cargada es una variable entera, entonces es una variable i. Si fuera una variable real, va a ser una f. Si fuera una variable carácter, va a ser una c. Ya lo vamos a ver en otros ejemplos que tenemos por ahí guardados. Yo acá le puse una i, sí. ¿Está bien? La forma es siempre la misma. Paréntesis, comillas, porcentaje, el tipo de variable, en este caso entero, comillas, coma, ampersand, que es la variable, que va dentro siempre del scanf, y el nombre de la variable que yo voy a cargar. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es siempre de esta manera. Y acá yo le agregué algo que no teníamos en este caso, que es el validar. Fernando hoy trabajó mucho con el validar y la clase pasada también trabajó mucho con el validar. Nosotros para el validar usamos un mientras. Para el lenguaje C, perdí el cursor, ahí está. Para el lenguaje C, el mientras, ¿qué es? El while. Entre paréntesis, las comparaciones. La variable nota, o sea, en este caso teníamos que entrar a una nota que sea entre 0 y 10. Entonces, ¿yo qué le digo? Nota es menor que 10, o sea, que estoy diciendo que está por fuera del valor verdadero. O estas dos variables, estas dos, no sé cómo se llaman esos simbolitos, estos dos símbolos significan o. ¿Está bien? O nota es mayor que 10, o sea, ¿qué significa? Que no es ni 0, ni 1, ni 2, ni 10, o sea, no es ninguno de los valores que yo estoy buscando. Entro otra vez a la estructura, fíjense que los agrupo con las llaves, y le pongo los carteles. Primer cartel dice que no es válido, y le pongo un barra n para que vaya al renglón siguiente el otro cartel. El segundo cartel, otro printf, ¿está bien? Le digo cómo tiene que cargar. Hoy hubo una consulta sobre eso, yo le estoy diciendo qué tiene que cargar en este caso, porque estaba equivocado. Y lo importante dentro del while, dentro del mientras, es cambiar la variable de control. Acá tengo que volver a cargar la variable, y fíjense el formato. Scanf, paréntesis, entre comillas,
el tipo de variable, porcentaje i, porque sigue siendo entera, coma, ampersand, la variable. Esta es la validación, esta es una validación de un número en un rango de valores. ¿Sí? Esto no estaba en el ejercicio, yo se lo agregué para que le vaya quedando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mucha información. Es traducir lo que estamos haciendo nosotros a lenguaje C. Después a ver si funciona. Hay una pregunta, dicen, me quedó una duda, en la fotocopia dice que entero en porcentaje D se puede poner de las dos formas. Sí, pero no puse bien las comas. Claro, sí puede ser porcentaje I o porcentaje D. De las dos formas explica entero. Exactamente. Bueno, acá sí volvemos al arreglo. Acá tenemos o sea, terminamos de escribir, terminamos de leer, validamos, acá no está, pero validamos. Ahora vamos a la estructura sí. La estructura sí en C es el if. ¿Dónde está? Ahí está. Es el if. ¿Está bien? Y entre paréntesis la condición. Ahí está. Y entre paréntesis la condición. En nuestro caso es estricto, nota mayor o igual a 7, mayor a 7. No decía si era igual a 7, no, mayor a 7 nada más. Y si era verdadero, ¿qué hacíamos? Contábamos. A contar, a cont, la variable cont, que es el contador, le sumo 1. La otra forma de escribirlo, que es lo que charlábamos antes en el i, con más, que incrementa de a 1. Bien, las dos maneras está bien. Fíjense que yo en el i le dejé el más y acá le puse la forma larga, podríamos pensarlo de esa manera, la forma larga de escribirlo. Fíjense que el sí, al ser una sola sentencia, el punto y coma que está acá, este punto y coma que está acá, primero me sirve para cerrar la sentencia 23, ¿está bien? Y al mismo tiempo me sirve para cerrar el if. Como tengo una única sentencia, no, esa forma está bien. Vamos a ver en otros ejemplos que si yo tengo más de una sentencia dentro del if, lo tengo que encerrar entre llaves. Para este caso no nos alcanzaba. ¿Y qué más? O sea, en el caso del if, el fin if, perdón, en el caso del sí, el fin sí, es el punto y coma que está al final. Este punto y coma que está acá, es en este caso puntual, es el fin sí. ¿Está bien? Bien, seguimos. Y ahora, bueno, acá calculábamos, mostrábamos directamente el cálculo y mostrábamos el cartel. A ver si tenemos alguno que tenga el cálculo aparte. Acá está. Fíjense que acá tenemos el cálculo del promedio. ¿Está bien? Bueno, acá tiene un número de más, ahora después lo miramos. Pero el cálculo era lo que explicó Fernando antes. A ver si yo lo hice bien. Cantidad. El porcentaje es cantidad por 100.0 dividido, bueno, yo le puse 5 porque estaba probando, pero es 85. Que es el cálculo que teníamos. Y acá hay una diferencia con el printf que habíamos visto antes, el mostrar, el escribir. Acá venía un escribir, donde mostrábamos el cartel, el texto, y después la variable. ¿Está bien? Muy bien, acá tenemos el escribir, el cartel, vamos a ver, ahí está. El cartel, ¿está bien? Y la variable. La variable en el printf no lleva el ampersand. ¿Está bien? En este caso no lleva el ampersand. Pero, así como el scanf hubo que reservar para la pantalla un espacio de pantalla para que muestre, para que cargue el valor,
En el printf también tengo que reservar, ahí a ver si lo marca, ahí está. Tengo que reservar un espacio de memoria para mostrar, un espacio de pantalla, para mostrar la variable que quiero mostrar. Y fíjense que esta variable es real, entonces es porcentaje F, y la variable en sí está trabajada ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y la última sentencia, como ya que le puse in main, tengo que dar un return 0 para que termine como fin, como valor final de la ejecución de este algoritmo. ¿Bien? Y la llave final, y la llave final, que es el fin del algoritmo en general. Si yo no le pongo el int, si yo le saco ese int ahí, le saco este return acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto lo vamos a ir viendo, lo pueden ver en el apunte, lo vamos a ir consultando, lo vamos a ir viendo en distintos ejercicios, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, una vez que yo escribí el algoritmo. Ahí, Gus, Sí. ahí preguntan qué es el barra T. Ah, me olvidé. El barra N es el renglón siguiente, el barra T es una tabulación, es un conjunto de espacios, o sea, es el tabular del teclado. Se ¿Sí? usa para que quede más ordenado el texto, ¿no? Para separar un poquito más el texto, claro. Una tabulación. Bueno, una vez que yo ya escribí mi código, trabajé, me di cuenta de los errores. Fíjense que yo hice algunas modificaciones y apareció en amarillo. Yo ahora lo tengo que compilar. Para compilarlo, uso el engranaje, o, si en su defecto, F9. ¿Está bien? Con el engranaje yo compilo. ¿Y dónde están los mensajes? ¿Por qué no compila? Uy, no me acuerdo cuál. Ahí está. ¿Era este? No. Ahí está. Fíjense que acá abajo, o sea, cuando yo compilé, vamos a compilar de nuevo, en el engranaje, ahí está, si se fijaron abajo en la pantalla, donde está el cartel, a ver si puedo sacar este cartel acá. Sí. Donde está el cartel me da un resumen, de si tengo errores o no. Por ejemplo, le vamos a poner acá un punto, a ver, vamos a sacar este punto y coma, para que nos dé un error. Ese sería un error, que sabemos. Cuando compilamos, fíjense que acá me dijo que tengo un error, y qué tipo de error es, no me pregunten qué dice ahí, pero lo importante es que acá me marcó con rojo donde estaba el error. O sea, no me marcó el error, me marcó el renglón siguiente al error. Me está diciendo acá que me falta un punto y coma. Si yo acá le pongo un punto y coma, seguramente va a funcionar. Volvemos a compilar y no devolvió ningún error. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. El play, o este es compila y ejecuta al mismo tiempo. Como ya compilé, lo ejecuto. Y ahí me empieza a aparecer la pantalla. ¿Qué fue lo primero que me apareció? La pantalla en negro y está ejecutándose ya el trabajo. Fíjense que lo primero que me apareció es el cartel que estaba, bueno, no puedo salir, el cartel que estaba acá arriba. A ver si se ve. Este primer cartel. Vamos a sacarlo. Este primer cartel me apareció, ¿no? Este primer cartel. Y se quedó en el renglón de abajo el cursor titilando para esperando el valor que agarre el valor. Ah, tenemos un problema acá. Vamos a cancelarlo. Si lo hago 85 veces no lo vamos a terminar de ejecutar nunca. Lo vamos a hacer para 5. Lo vamos a hacer para 5 elementos nada más. Como yo hice modificaciones, compilo y ejecuto. Bien. Ingreso un valor. Ingreso un valor 3. Le doy Enter. Ingreso un segundo valor. 9. 10. 4. Vamos a poner el 8.
Y ahí me dio el porcentaje. A ver si está bien. Y me parece que sí. Fíjense que mostró. Fui cargando, me fui ejecutando continuamente. Cargué los valores, cargué los cartel, valor, cartel, valor. Y el último cartel me lo mostró y me mostró el porcentaje. Habría que acomodar este porcentaje. Bueno, no, ahora no lo vamos a hacer. Y acá me está diciendo que terminó de ejecutarse, al tiempo que tardó en ejecutarse, presiono una tecla para continuar. Y terminó la ejecución del algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es práctica, es ejecución y elaboración de esto. ¿Lo ejecutamos de nuevo? Vamos a hacerlo fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, se ejecutó 5 veces, no tengo ninguno mayor a 7. Por suerte funciona. Menos mal que funciona. Barra para continuar. ¿Se entendió el ejercicio, el código? Entonces, la librería tiene que estar siempre, el in main tiene que estar siempre, porque es el inicio. Esto que yo puse acá de variables podría faltar. Acá declaro las variables en real, float, entero, int. La asignación es el igual. El repetir para es el for. La primera asignación, que es el igual. Separo por punto y coma cada una de las expresiones que corresponden al para, al for. Menor o igual hasta que digamos, termine el para. El incremento, bien. Las llaves que encierran todo el algoritmo. Las llaves que encierran el para. El escribir, entre comillas, escribo un cartel. El barra n es el renglón siguiente. Punto y coma finaliza, el punto y coma finaliza el renglón, la sentencia. El leer, el scanf, con este formato, un cartelito, entre comillas, porcentaje, el tipo de variable, la variable, con un ampersand adelante. El mientras es el while, las condiciones. No sé cómo se llaman estas dos símbolos, pero es el O en lenguaje C. Está en la tecla abajo del escape. Perdón, Fer. Pipe se llama. ¿Cómo? Pipe, tubería en inglés. Por el estilo. O. Dejamos en el O. Está bien. La llave del while. Acá tengo un escribir, otro escribir, un leer, un sí, la condición, el punto y coma que termina el sí, un cálculo con una asignación, y un mostrar. Este mostrar es importante, no se equivoquen, que no es como en pseudocódigo, que nosotros escribimos el cartel, ponemos la variable y terminó. No, el cartel enterito con un espacio para mostrar la variable, mostrar el valor que la variable está después. Y después al final, separado por una coma, la variable que voy a mostrar. ¿Sí? Esta variable es real, entonces es porcentaje F. En este pedacito le agrego yo la variable. ¿Sí? ¿Se entendió? Señor. Una pregunta. ¿Qué pasa si el usuario ingresa 11 como nota, por ejemplo, o -1? Uy, no lo ejecutamos ahí. A ver si me funciona desde acá. No era ese. Vamos a empezar. 1, 11, 23. Y no me deja salir. Anda la validación, qué bueno. Un 10 y ahí siguió. Ahora cargamos 3 valores. Un 8, un 9. Dos valores habíamos cargado. Y otra vez 11, vamos a hacer el error de nuevo. El 11 no quiere, Fer. ¿El 11 no quiere? Menos mal. Vamos a ver, ¿qué pasa si le ponemos negativo? -3. Tampoco.
Tampoco. 1. Vamos a ponerle un 1 y listo. Y ahí está. Funciona la validación, menos mal. Fíjese que cuando yo el valor erróneo mostraba los carteles que estaban acá, ¿no? Me mostraba esos carteles. Y acá en este caso, vos tenés hecho una condición inversa a la que hicimos en el ejemplo anterior, donde preguntábamos por la condición válida y la negábamos. Acá vos te preguntás por la condición inválida. O sea, estás preguntando si la nota es incorrecta, y si toda esa condición es verdadero, entras igual y volvés a pedir la nota. Sí. Yo pregunto si los valores están mal. Si los valores están mal, o sea, fíjense, si nota es menor que 0, o sea, nunca puede ser, o sea, ya sé que va a estar mal, o nota es mayor a 10, o sea, en ningún momento está dentro de los valores que están permitidos. Yo me equivoqué y cargué los valores mal, esto es verdadero y va a entrar. Cuando yo acá cargo un valor que sea entre 0 y 10, esto va a ser falso y se va a ir del while y va a salir con el if. De la otra forma, me voy a aclarar eso, es la otra forma de escribir lo que escribió Fernando con el not. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver dos ejemplos. ¿Estamos con tiempo, Fer? Me parece que no. Son las 9 en punto. Bueno. Va a ser muy largo si seguimos. No se los muestro para que sepan qué estamos haciendo y nada más. Sí, Y se lo ejecuto. Sí. Después le paso el código. Fíjense en el 16. El 16 es el mismo que el 15, pero hay que preguntarle al usuario si tiene más nota para cargar. Y el usuario tiene que responder un sí o un no. ¿Está bien? Nada más que eso. A ver. Acá está el código. A ver si es este. Sí, es este. Vamos a ejecutarlo. ¿Tiene algún valor para cargar? Sí. Cargo un 4. ¿Tiene un valor para cargar? Sí. Tengo un 7. ¿Tiene un valor para cargar? Me equivoqué de letra, aprieto una U. Tengo un error, está validado. Cargo una Q. No, no puedo seguir. Está bien, cargo una S. Sigo cargando notas. No tengo más notas para cargar. Meto la N y me doy el resultado. O sea, este es el proceso, cómo sería si yo estuviera cargando. Perdón. Este es el proceso que estaría cargando con la pregunta cuando el usuario dice si tengo más nota o no tengo más nota. ¿Está bien? Y fíjense en el último, que es el 17, que es muy parecido a lo que decía Fernando hoy con el arroba, pero yo acá me dice con un valor distinto. Con un valor distinto. Por ejemplo, una nota negativa, que es imposible nota negativa. Entonces, en este caso, acá lo tengo. Vamos a ver si funciona. Ingreso una nota y acá está el cartelito. Fíjense, -1 para finalizar. Vamos a hacer el 11. Está mal. Muestra los carteles de 1 a 10. -1 para finalizar. Y me resultan los carteles. Les dejamos como tarea cuál es mejor. Si este que tiene el 17 o el 16. Yo después se lo voy a subir para que les quede bien armado. ¿Dónde estoy? Ok. Ahí está. ¿Se entendió? Muy rapidito. Demasiado rápido para mostrar los carteles.
Yo después se lo voy a subir en un PDF, se lo voy a mostrar para que les queden los códigos cada uno y ustedes tienen que encontrar las diferencias. A ver cuál es mejor, cuál es peor y todo eso. Sí, traten de pensarlo y en todo caso por ahí lo tratan de resolverlo o comparar o ver, digamos, con el código que suba Demo Gustavo y ver cuál es la diferencia y cuál es la mejor opción para el usuario, digamos, como programadores, cuál es la opción que les parece más correcta. Es un ejercicio muy parecido que tiene unas pequeñas variaciones, tal como lo que vimos hoy, ¿no? Como para ver todas las opciones. Y bueno, ya les voy adelantando, bueno, probablemente mañana subamos la clase de hoy, bueno, el contenido de la clase, el resumen de la clase de hoy, con la presentación. Gustavo también ya va a ir subiendo el código que armó y les dejo el link a la clase de corte de control, que es un video que ustedes tienen que realizar, que fue una clase grabada en vivo. Así que también hay preguntas e interacción con la gente que estaba en ese momento en la clase. Y bueno, después les agrego una consulta para esta semana para poder charlar o que pregunten acerca del ejercicio de corte de control. Y bueno, con respecto al ejercicio o la tarea que íbamos a hacer de algoritmia, eso lo vamos a plantear para la semana que viene, muy probablemente. Así que también les voy a dejar, hemos comentado por una noticia de Monegroup. El link, me estaban preguntando por ahí, bueno, ya se los busco. También se los vamos a dejar en las notas de clase, pero ya que estamos, lo busco por acá. Los paso. Profe. Sí. Si yo cuando me dice ingreso una nota, ingreso una letra, yo estaba pasando el código C y me termina todo el código. Lo que pasa es que son variables de distinto tipo, entonces te corta la ejecución, está mal. El C te lo va a permitir en la compilación, pero cuando a la hora de ejecutar estás usando variables distintas. No, estás usando tipos distintos de variables. Claro, si ahí se está produciendo algún error de desbordamiento o algo por el estilo, vos estás tratando de guardar un tipo de dato que no es adecuado para el contenedor donde lo estás guardando, efectivamente. Si fuera, digamos, a la inversa, que vos estás leyendo un carácter, una variable de tipo carácter, y se ingresa un número, no pasaría nada porque se lo interpreta como carácter. Pero cuando vos ingresás un carácter y estás esperando un número, en ese caso sí se produce algún error y no tenés forma por ir de validarlo. Lo que podría llegar a ser, que bueno, no va a estar dentro del alcance del curso, sería, por ejemplo, que todas las variables que vos leas, las leas como carácter y después las conviertas al tipo de dato que vos quieras, real o entero. Eso sería lo más seguro del punto de vista de programación. Pero bueno, no queda un poco más allá del control que vamos a hacer nosotros, que llegamos a la comisión. Gracias, profe. Muy bien. Como nosotros vamos a calcular un promedio por cada comisión, un promedio que va a ser... Corto la grabación. Sí.